Bueno, seguimos en esta noche de Minuto Uno con la agenda de un día cargado. Veíamos cómo apaleaban a los jubilados, cómo los laburantes del Garrahan están en paro. La realidad ahora con los laburantes, el lunes con las pymes, y nos acompaña Martín Lustó, senador nacional. Martín, gracias por venir como siempre. ¿Qué tal, Gustavo? Qué dura que se está poniendo la Argentina, ¿eh? Sí, sí. Es producto de una mirada. Es producto de un problema de arrastre hace mucho tiempo y después de una mirada particular. Porque ¿cuál fue el plan económico del gobierno? El plan económico del gobierno fue el siguiente. Veníamos con una inflación alta, generó más inflación con la devaluación, recordemos 25% en diciembre y 20% en enero. Y eso hizo primero que tus ingresos valieran menos. Después te subió un montón de otros precios, con lo cual tus ingresos valían menos aún. Pero después eligió fijar dos precios. Eligió fijar la tasa de interés y eligió fijar el ritmo de devaluación del dólar. La inflación le ganó a las dos cosas. Quiere decir que no solamente tu salario vale menos, sino que si vos tenías ahorrado en un plazo fijo, ahora podés comprar mucho menos. Total. Y si tenías ahorrado en dólares, y habías comprado unos puchos en dólares, ahora podés comprar también mucho menos. Y eso hizo que colapsara el consumo. Entonces, ese es el gran ajuste. El gran ajuste es que los ingresos de todo el mundo y tus ahorros valen menos, y entonces hay menos consumo. Cuando hay menos consumo, hay menos demanda, hay menos inflación. Pero es a costa de una recesión enorme, gigantesca, que es lo que vos acabas de describir. ¿Qué le pasa a un comercio? Un comercio le sube la luz, le sube el gas, le sube el alquiler, le sube las expensas y vende menos. Entonces, total, o no puede mantener a los empleados que tiene, o cierra, o reemplaza el dueño trabajando, reemplaza a los empleados trabajando él. Eso yo lo he visto. Sí, mucho, claro. Mucho. Y eso es lo que está pasando. Y por eso tenés un colapso en el consumo, tenés un colapso en las ventas minoristas y tenés la situación que estamos viviendo. Y el dato de la pobreza de hoy, de la UCA, la peor situación desde el 2004 de pobres e indigentes en la Argentina, ¿no? Yo quiero aclarar, muchas veces hablamos de pobres. Mi primera especialización fue en pobreza y distribución del ingreso. Yo quiero explicar cómo se mide la pobreza, porque es algo increíblemente modesto. En la Argentina la indigencia se mide así. ¿Cuántas calorías necesita un adulto para poder sobrevivir? Sobrevivir por día. Y después vemos, en base a nuestra dieta habitual, que es lo que consumimos los argentinos, cómo armás una canasta lo más barata posible para que puedas sobrevivir con las calorías necesarias. Si no te alcanza la plata para comprar esa canasta, sos indigente. No te alcanza para reponer con lo que comes la energía de vivir. ¿Y cómo se mide la pobreza? No es que le incorporás a la comida el alquiler, las expensas, el gas, la salud, la electricidad, el transporte, la vivienda. Lo único que haces es multiplicar lo que cuestan tus calorías por 2,2 veces. Quiere decir que cuando vos mirás la proporción de gente debajo de la pobreza, estás hablando de un número que no alcanza a comprar 2,2 veces la cantidad de calorías que necesita para vivir. Tremendo. Eso es. Ahora, Martín, vos hablabas del plan. ¿Tiene realmente un plan el gobierno? ¿Es esto que vos decías, la devaluación, inducido para forzar esta situación de decimos, bajamos la inflación a un costo altísimo? ¿Ves una salida o ves que esto cada vez va peor? No, yo veo dos cosas. En la Cámara Argentina de Comercio, Argentina-Estadounidense de Comercio, el vicepresidente del Banco Central presentó un trabajo y habló de demolición controlada y reconstrucción de la economía. Demolición controlada. ¿Sí? Como si eso se pudiera hacer. Cada vez que se habla de eso o que piensan que están controlando, lo que está pasando es nada, lo que recién veíamos, gente la sin situación laburo, económica. Y la reconstrucción de la economía es lo que vemos. Yo no veo ningún motor de la economía, porque el consumo es el 70% de la economía. Si vos hacés colapsar el consumo, no es que la inversión va a venir por sí sola o que vas a exportar más y entonces vas a tener demanda de afuera. Eso no está pasando. No está pasando. Entonces yo veo que eso que ellos piensan que, como había dicho el presidente, como pedo de buzo iba a subir la economía. Sí, iba a subir como pedo de buzo la economía. Bueno, yo no veo para nada eso. Veo que la economía los buzos usan un lastre, ¿sí? Un peso para mantenerse por debajo. Yo creo que tiene un lastre muy importante la economía. Y que además de eso, el plan económico tiene fragilidades. Y esas fragilidades generan incertidumbre. ¿Cuáles son las fragilidades? Bueno, por un lado es cierto que para financiarte el cepo te ayuda, pero por otro lado no estás consiguiendo los dólares. Y estamos viendo además un atraso cambiario. Si cada vez que hay una devaluación y que eso genera
más pobreza, más inflación, es producto de que alguien decidió atrasar el dólar. Bueno, el gobierno está haciendo eso, ya sabemos que eso tiene riesgos enormes y tiene implicancias cuando no funciona. ¿Qué implicancias? Devaluación, más inflación, más pobreza. ¿Hay alternativa? Claro que hay alternativa. ¿Se puede construir una alternativa en la Argentina de hoy? Yo no tengo duda de eso. Lo primero que hay que entender es cuál es el diagnóstico. Yo estoy de acuerdo con que cada vez que el Estado está desordenado, gasta de más y gasta mal, porque no es solo gastar de más, es gastar mal en cosas que los argentinos no necesitamos, desordena la macro y eso desordena la vida de cada uno de nosotros. A la familia para llegar a fin de mes, a los comerciantes, al que tiene una pyme, desordena todo, ¿sí? Ahora, ordenar las cuentas públicas también tiene que ver con cuál es la sensibilidad para distribuir el impacto. Entonces, el presidente, por ejemplo, con los jubilados, vimos las escenas de hoy, recordemos cuál es el aumento de los jubilados, es el equivalente a 3 kilos de carne picada por mes. Tremendo, ese es el aumento. A jubilados que viven por debajo de la línea de pobreza, ¿sí? Entonces, el presidente dice, eso cuesta mucha plata. Pero al mismo tiempo eligió, por ejemplo, bajarle impuestos a los más ricos de los más ricos por el mismo monto que cuesta el aumento a jubilados. Eligió, por ejemplo, a los que blanquean. Cuando en el blanqueo de Macri, el 90% del blanqueo de Macri lo blanqueó el 0,5% más rico de la Argentina. 120.000 millones de dólares. 100.000 lo blanquearon el 0,5% más rico de la Argentina. Hoy les volvés a ofrecer un blanqueo sin ninguna penalidad. A los que no pagaron IVA, ganancias, bienes personales, débitos y créditos, ingresos brutos, no pagaron nada. Una carga tributaria del 60% acumulada en el tiempo, no la pagaron. Y ahora van a blanquear gratis. Suponete que el blanqueo son 10.000 millones de dólares. Cifra moderada para las expectativas del gobierno. Si vos le cobrabas 10%, como propuse yo, en el cambio al paquete fiscal y a la ley bases, tendrías 1.000 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta la readecuación presupuestaria de las universidades? 600 millones. Entonces, claro que hay alternativa. La pregunta es sobre quién elige el gobierno cargar el ajuste. Total. De la misma manera que el presidente, lo hemos visto en una charla que dio, de esas donde se congratula a sí mismo, hablar de que por ahí se me fue un poco la mano con el ajuste. Bueno, cada vez que se le va la mano a él con el ajuste, hay un jubilado que no está comiendo, o que no está pudiendo comprar medicamentos, o un desocupado. Cierran los negocios, como decía. Así es. Es tremendo, sí. Así es. Martín, mientras tanto, el Congreso avanzó con proyectos como la reforma jubilatoria, que vetó Milei y ahora de vuelta vuelve al Congreso. En esta semana se tenían que discutir algunos proyectos, incluso uno importante que vos hablabas recién de los fondos universitarios, como es el proyecto que está en el Senado y que puede llegar a tener sanción. ¿Puede haber sesión mañana? ¿No puede haber? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿El radicalismo está jugando un poco con el oficialismo, que no tiene números tampoco para la boleta papel? ¿Qué está pasando? A ver, primero, hay 4 cosas importantes en el Congreso o llegando al Senado dando vueltas. Una es el veto de Milei. Yo estoy a favor de ratificar la ley, decir de aumentarlo a los jubilados. De aumentar los jubilados. Chau, lisa y llanamente. Segundo, el financiamiento de las universidades. Tercero, dar de baja al DNU, que le dio 100.000 millones de pesos a la CIDE. Estoy de acuerdo con el financiamiento de las universidades, que es media sanción, y con dar de baja al DNU, y está boleta única. Hasta ahora, ¿qué he visto yo? He visto maniobras dilatorias en conjunto de esta semana, poniendo como excusa que no había voluntad para boleta única, y entonces no se trataron los otros dos temas que están hoy en la Cámara de Senadores, que es el DNU de la CIDE y ratificar la media sanción del universitario. Hoy, en labor parlamentaria, justo antes de venir para acá, yo no participo en labor parlamentaria, pero ahora hay un acta y hay una comunicación del Congreso formal de que los 3 temas se van a tratar la semana que viene. Los 3 temas. Boleta única, yo estoy de acuerdo con la boleta única, el veto, la media sanción de universidades, y tercero, dar de baja el DNU, que ya fue dado de baja por la mitad del Congreso, por diputados, con respecto a los fondos para la Pero el CIDE. peronismo quiere bajar mañana, ¿no? Sí, el peronismo quiere bajar mañana y dice, si ustedes lo acompañan, con 2 proyectos. puede haber sesión mañana. Sí, lo que pasa es que ya hay un compromiso de todo de sancionarlo o de tener la sesión la semana que viene. Yo voy a bajar siempre con estos temas, ¿sí? Y ya dije cuál es mi posición, la vengo diciendo. Ahora, si ya hubo un acuerdo para sesionar la semana que viene, ya está. La semana que viene lo vamos a tratar. Si hay una comunicación formal del Senado diciendo que hay sesión la semana que viene y confirmando eso, para mí la semana que viene está bien.
Y ahí, ¿cómo van a...? El resto del radicalismo, vos tenés una posición muy clara y muy contundente. Y el resto, porque te está costando, ¿no? Recrear. Te está costando recrear el radicalismo, ¿eh? ¿Qué he visto a través del tiempo? Primero, a mí me tocó votar en soledad en contra del DNU y la ley de bases y el paquete fiscal, ¿sí? Dentro del radicalismo. La vez pasada fue al revés. Todos acompañaron, menos pocos, la postura de ratificar el aumento de los jubilados. Yo espero que con las universidades, que además es algo... Bueno, si entregan esa bandera... No, por eso yo espero que en las universidades... Se deben tener que ir del radicalismo, ¿no? Yo espero que en las universidades tengamos unanimidad dentro del radicalismo para ratificar la media sanción de diputados. Es un tema extremadamente importante. Total. Pero fijémonos en lo que hace el gobierno. El gobierno, el reconocimiento a los jubilados, es decir, a los que pusieron el hombro antes para trabajar en la Argentina, no lo da. Y la agenda del futuro, que es la universidad, tampoco. Entonces no se entiende bien hacia dónde está queriendo caminar. Y espero que también haya unanimidad con el tema del DNU. El radicalismo es un partido que se precia de tener una cultura de defensa de las instituciones, de garantía de derechos frente a abusos, de convivencia democrática, y sabemos que la CIDE a través del tiempo ha hecho cualquier cosa en Argentina. Entonces la tenemos que controlar. Ahora, con el veto, ¿qué puede pasar? Te pregunto ya por la Cámara de Diputados, más en tu rol de titular del radicalismo, porque incluso los números que estaban de los 2/3 para la primera votación quizás no pueden estar y justo son por algunos diputados del radicalismo. Mirá, yo espero y aspiro a que eso no pase. Si no, los diputados que tengan esa postura tendrán que explicar por qué un proyecto que motorizó el radicalismo. Ustedes saben que cuando se debaten en las cámaras, alguien tiene que explicarle el proyecto a los demás. ¿Sí? ¿De qué se trata? Se llama miembro informante. Los miembros informantes del proyecto de aumento de los jubilados fueron 2 radicales. Entonces, aquellos que ahora cambien de opinión, porque cuando defendieron el proyecto dijeron que era sustentable económicamente, que era justo, que era una recomposición de lo que los jubilados perdieron, y explicaron el proyecto de arriba para abajo. Si ahora, después de explicar al radicalismo el proyecto de por qué era bueno, se dan vuelta, le tendrán que explicar a la sociedad por qué se dan vuelta. Le tendrán que explicar a la sociedad por qué dicen una cosa y después hacen otra. Le tendrán que explicar a la sociedad por qué especulan para un lado y después especulan para el otro. Ahora, Martín, vos sabés que yo acá a veces soy muy honesto, bueno, sabés, nos conocemos hace muchos años, pero a Ricardo Alfonsín, cuando venía y gritaba, yo le decía, bueno, ¿por qué no rompen y se van o se quedan en el radicalismo con la bandera en uno y en todo caso echan a los que no están cumpliendo? Bueno, Ricardo abrió forjas, digo, ¿por qué le está costando tanto al radicalismo mantener, como vos decís, una doctrina que ha sido clarísima? No repudiar, como han hecho en diputados muchos radicales, la visita a los genocidas. Bueno, nosotros sacamos un comunicado del comité diciendo pero digo, que por habría eso, que pero sancionarlo con... Sí. ¿Y por qué hay radicales que no escuchan banderas históricas, digo? De Loredo, por ejemplo, que además está en un cruce con vos. Sí, yo lo que veo es que hay muchos que dicen una cosa en privado y otra cosa en público. Y que hay muchas... Yo creo, ¿cuál es la peor casta en la política? Te voy a decir cuál es la peor casta para mí. El que hace algo distinto a lo que cree por un beneficio. Porque no le digan algo por un beneficio o por un temor. Porque no le digan algo en la calle, por querer estar en la lista el año que viene. A De Loredo le han dicho varias veces. ¿Quiere estar en la lista de Córdoba el año que viene y por eso se alía a la Libertad Avanza o es un socio? No lo sé, lo que digo es que dice en público cosas distintas a las que dice siempre en privado. Ahora, si en público De Loredo dice no estoy cómodo con Lustó de presidente, ¿qué le responde? Nada, yo no tengo nada para responderle a De Loredo. Nada. Lo que hay que mirar es lo que fue diciendo a través del tiempo y veremos. Veremos quién es coherente y consistente y quién no. ¿Usted cree que De Loredo para quién habla? ¿Para quién habla? Me parece que él quiere congraciarse, él quiere sumar puntos. ¿Con quién? ¿Con Milei? Sumar puntos para estar. Esa es la casta. También... La casta es sumar puntos para estar independientemente de lo que crees, independientemente de cuál es tu ideología, independientemente de lo que siempre sostuviste. También, Martín, esto tiene que ver con una discusión que se va a saldar, me parece, más para el año próximo, que es si el radicalismo va a ser parte de una alianza con quizás la Libertad Avanza o no, como va a ser parte del PRO. No, yo no veo eso. La verdad, si ustedes me escuchan hablar, no veo eso para nada.
y la mayoría del Comité Nacional, de la Convención fue muy clara. La convención fue muy clara, por Fue eso muy digo. clara, entonces, ahora, un yo no- órgano que siempre era muy estricto como la convención del radicalismo, que después salgan y hagan lo que quieran. Y ahí no hay un tribunal interno que diga, muchacho, te vas, rajar. Porque hay que empezar a clarificar en la política argentina. Está todo tan roto, que esto también lo ha hecho Milei. ¿No te parece que hay que empezar a clarificar hoy en la política argentina? Mano, Sí. te vas de Loredo, está más hoy con un pie en la Libertad Avanza o en el PRO que en el radicalismo. Sí, yo creo que con el tiempo las cosas van a quedar claras y cada uno va a quedar en el lugar donde realmente está. Eso es lo que creo. ¿Qué hago? Defiendo todo el tiempo aquellas cosas, a veces, aunque no estén de moda. Yo creo en algunas cosas muy profundamente. No creo, por ejemplo, en una sociedad que se construya como esta que está construyendo el gobierno cada vez más desigual. No creo que eso nos lleve a una prosperidad general. No creo que que si uno atenta contra el modo de convivencia democrático salga nada nuevo, nada bueno ni nuevo en ninguna sociedad. Creo que es importante dar debates de todo tipo y color. Total. Creo que no se puede debatir si alguien miente con los números. El Claro. presidente es un fabulador matemático. Bueno, como le dijo Fontevecchia, me parece genial, ¿no? Un degenerado matemático. Sí, pero yo digo, es un gran fabulador. Eso de que Argentina tenía 54.000% de inflación Claro. y ahora dice que tiene 0,4% mensual. Porque dice que tenemos 5% de inflación anual, de verdad, y que hay 0,4% de inflación. ¿Qué le explica el que va a alquilar si hay 0,4% de inflación mensual en la Argentina? ¿Qué le explica el que va a cargar el tanque de nafta? ¿Qué le explica el jubilado que va a comprar remedios con menos cobertura? ¿Qué explique? ¿De dónde saca ese número? De la misma manera que cuando hace el cálculo de cuánto cuesta el aumento a los jubilados. Dijo, son 360.000 millones de dólares. Porque dice que perdura en la Sí, está eternidad. bien, pero imaginemos lo siguiente. Imaginemos que contraigo una deuda que voy a pagar durante 30 años, 25.000 pesos por mes. Entonces yo hago la cuenta, 25.000 pesos por mes durante 12 meses son 300.000, por 30 años son 9 millones de pesos. Y alguien va a decir que no puedo pagar, suponete que gano 3 millones de pesos. ¿Puedo pagar 25.000 pesos por mes si gano 3 millones de pesos? Sí. Pero si yo digo, no, durante los próximos 30 años tengo que pagar 9 millones, alguien va a decir, no, no los podés pagar. Claro. Es de una manipulación tan pueril lo que hace el presidente, pero tan pueril. Es un delirio. Y esa es la excusa, esos 360.000 millones de dólares, es lo que dicen, por ese motivo, Para vetar. por ese motivo no le podemos pagar, Claro. insisto, 18.000 pesos más a los jubilados, sí. que es una miseria. Y hay un tema adicional que me parece muy importante, y lo dijo un senador en comisión, que es, supongamos que Argentina va bien, ¿sí? Y que entonces crece, los salarios crecen, pero la inflación es cero, el mundo ideal. ¿Qué pasaría con los jubilados? Seguirían cobrando la misma miseria. Entonces, si a Argentina le va bien, que es otra de las cosas que tiene el proyecto, si a Argentina le va bien y los salarios suben en términos de capacidad adquisitiva, lo que dice el proyecto es que una parte de eso también les corresponde como incentivo o como premio a los jubilados. Está en contra de eso también. Está en contra de que los jubilados ganen... Yo describí lo que es la canasta en la Argentina, apenas poder comer. Está en contra de que los jubilados ganen por encima de eso. Mientras tanto, a las empresas del RIGI le da estabilidad por 30 años y les da bajas impositivas que no necesitaban para invertir porque nos lo dijeron las empresas cuando vinieron al Senado. 30 años de estabilidad. A los más ricos les da Blanqueo. 15 años de estabilidad. A los jubilados no saben cuál es el bono del mes que viene. Bueno, Martín, Claro. pero para discutir todo eso también va a estar la discusión del presupuesto, digo, ¿no? Porque el nivel de jubilaciones que se contempla para el año que viene va a estar dentro de lo que se plantea dentro del presupuesto. La obra pública, que Sturzenegger dijo no vuelve nunca más la obra pública, si hay obra pública cero, va a estar dentro del presupuesto. ¿Te parece que el gobierno puede avanzar, puede lograr una aprobación de un presupuesto de ajuste nuevamente para el año que viene? Porque todas las condiciones parecieran estar dadas para que el ajuste continúe el año que viene. Y vamos a ver cómo es la postura de los distintos bloques al respecto, ¿sí? Yo no me quiero adelantar a esa discusión. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, si no tenés presupuesto, ¿sí? Si no tenés presupuesto, va a usar el presupuesto, como está pasando este año. Tiene infinito margen de ajuste. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La discrecionalidad de Milei, ¿sí? Es producto de no tener presupuesto. Y recordemos, no nos olvidemos que eso fue durante la campaña, hubo un acuerdo para que no hubiera un presupuesto. Total. Eso es lo que le da hoy a Milei un margen enorme para hacer cualquier ajuste e imponerle a cualquier sector el ajuste que él quiere.
el ajuste que él quiere. No importa si son los docentes y pierden el fondo de incentivo docente, que en algunos casos llega a ser el 17% del salario. No importa si son los jubilados. No importa si son los trabajadores de las universidades. La verdad que el gobierno en la educación, Milei, este es un gobierno que no habla de educación, no habla de educación. Dice que está trabajando en un plan nacional de alfabetización. Ojalá que esté trabajando, porque hemos hablado muchas veces de educación acá. Si no alfabetizamos a la edad correcta, después todo el resto del camino en la educación se hace mucho más difícil. Pero el presidente fue a un foro de millonarios en Sun Valley y ahí sí se vistió con la educación argentina. Explicó las ventajas comparativas de Argentina y habló del sistema universitario. Los trabajadores estatales tuvieron un ajuste muy importante. Los trabajadores de las universidades tienen un ajuste que implica una pérdida de 20% adicional sobre los trabajadores estatales en su poder de consumo. Quiere decir que un ayudante de segunda gana 100.000 pesos. Un docente con dedicación exclusiva, es decir, 40 horas semanales, gana entre 400 y 500.000 pesos en Argentina. Eso es lo que ganan. Pobreza. ¿Cuánto gana un residente Pobreza. de un hospital universitario? 800.000 pesos. Sí. Un médico recibido haciendo especialización. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a construir una sociedad más justa y con más capacidad de generar pobreza para todos? Si esa es la aproximación a la educación. Pensemos que el ayudante de hoy, de segunda, es un futuro docente. Total. Entonces hoy estamos perdiendo docentes que se van a otros lugares. En la ciudad de Buenos Aires, en los colegios universitarios, se están yendo los docentes a trabajar a las escuelas públicas de la ciudad, donde tampoco ganan bien, pero ganan más que en los colegios tradicionales universitarios. Eso es lo que está pasando. Gracias. ¿Cuándo tienen la primera reunión por el tema CIDE y control? Ya hemos tenido la bicameral ya está funcionando. ¿Ya está funcionando? Sí, claro. Bueno, la próxima hablamos de eso. Muchas gracias. Gracias. Tanda, nos estás acompañando con el hashtag #PobreArgentina.